Muy buen día a todas y todos los que nos siguen a través de la plataforma de Tuxtla Cultural. Hoy abordaremos un tema muy importante para nuestra historia. Se trata de nuestra independencia. Como sabemos, este año conmemoramos el bicentenario de la independencia nacional. Sin embargo, para Chiapas, este proceso tiene sus particularidades que la hacen diferentes de lo acontecido del centro del país. Por ello, abordaremos este tema desde una perspectiva local. Lo que queremos destacar es lo que aquí sucedió, cómo y por qué. Se trata de un proceso vinculado, obviamente, con la historia nacional, pero con una dinámica propia. Por ello, conversaremos con dos conocedores del tema, Roberto Ramos y Carlos Román. Propongo que para aprovechar el tiempo lo máximo posible, centremos este conversatorio en tres momentos. El primero sería sobre los antecedentes, el segundo sobre el 28 de agosto y el tercero sobre la de construir una visión compartida entre Chiapas y Centroamérica. Vamos entonces a pedirle al maestro Roberto Ramos, quien es un tuxtleco de nacimiento, geógrafo y promotor cultural, presidente de la Asociación Civil Bicentenario de Chiapas, autor de varias guías turísticas, además de artículos referentes a la geografía, al turismo y al patrimonio cultural en libros y revistas, y además de coordinador editorial de varias publicaciones. Se ha desempeñado como director del Museo Regional de Chiapas, coordinador de fomento para la enseñanza artística del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, director de investigación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, director de sección universitaria de la UNICACH y subsecretario de Promoción Turística de Chiapas. Es también promotor del Museo Conejo del Juguete, que tuvo una exitosa exposición en el Museo Regional en abril y julio del 2019. Bueno, entonces vamos a centrarnos en la primer eje temático, que sería los antecedentes, esos hechos que hicieron posible las condiciones para que la provincia de Chiapas en su momento pudiera darse la independencia. Adelante, Roberto, y posteriormente sería Carlos Román. Gracias, qué gusto estar aquí, compartir este programa con ustedes acerca del Bicentenario, que es una fecha trascendental en la historia de Chiapas. Vamos a recordar un momento, unos años, porque en realidad vamos del 1821 a 1824, en que se define en gran medida lo que va a ser Chiapas incluso en la actualidad. Se puede hablar a grandes rasgos, creo que tendremos otros programas para ir ahondando en los temas, pero se puede hablar en grandes rasgos de los antecedentes, por lo menos en tres o cuatro espacios geográficos. Desde luego, los primeros están los antecedentes de lo que pasa en Europa a principios del siglo XIX, básicamente relacionados con el expansionismo napoleónico. Está el antecedente en Norteamérica de la independencia de Estados Unidos. Está el antecedente en México del proceso que inició en 1810, que se inició, como todos sabemos, con la proclamación de la independencia en Dolores por el cura Miguel Hidalgo, y que aunque en ese momento y ese movimiento no fue exitoso porque no llevó a la consumación de la independencia, sí dio el inicio a un proceso que en 1821 va a llegar a la promulgación del Plan de Iguala, y por lo tanto a un acuerdo que posibilita la independencia de México. Ese sería el antecedente nacional en el que se desenvuelve el proceso específico de Chiapas, que también tiene sus propios antecedentes. El primer antecedente que tiene el caso chiapaneco es el de pertenecer a la Capitanía General de Guatemala, ser una de las provincias de Centroamérica, y que además viene de una reorganización administrativa. Apenas unas décadas atrás de lo que estamos hablando,
se había conformado la Intendencia de Ciudad Real o de Chiapa, que va a ser esta entidad que ahora conocemos como nuestro estado de Chiapas, que va a ser quien vive este proceso y que además sea el que finalmente se una en 1824 a México. Yo creo que este panorama es el panorama que podemos marcar como antecedentes, y en particular en el caso de Chiapas además está la preocupación de ciertas partes de la sociedad chiapaneca. Podríamos hablar de las élites ladinas, de las pequeñas ciudades, pero importantes ciudades en términos chiapanecos, de San Cristóbal, de Comitán, de Tuxtla, de Chiapa, que la preocupación del atraso de la provincia, de la queja de la desatención de las autoridades centroamericanas, y por lo tanto también los planteamientos que se hacían ante un inminente acontecimiento que era la consumación de la independencia de México. La cercanía del ejército trigarante a las fronteras de la capitanía, es decir, a las fronteras entre Oaxaca, entre el actual estado de Oaxaca y Chiapas, evidentemente hacía urgente una resolución a una situación que ya era inevitable. Esto lo vamos a ver repetido a lo largo del Imperio Español, de lo que era el Imperio Español en ese momento, y va a culminar con la segunda parte de esto que estamos hablando, que es qué pasa el 28 de agosto específicamente. El 28 de agosto de 1821, justo lo que vamos a celebrar este año con su bicentenario. Bien, Carlos Román es escritor, fue coordinador operativo técnico del Coneculta, subdirector de la Red Nacional de Bibliotecas del Instituto Federal Electoral, hoy el INE, director de Publicaciones y Difusión del Archivo General de la Nación y director de Investigación y Normatividad Archivística en la misma institución. Dirigió el Centro Universitario de Información y Documentación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, fue coordinador de Desarrollo Bibliotecario y Documentación del Instituto Chiapaneco de Cultura, dirigió el Archivo Histórico de Chiapas y la Biblioteca Pública del Estado de Chiapas. Coordinó los 4 volúmenes del Diccionario Enciclopédico de Chiapas y los 5 de Historia del Poder en Chiapas. Es coautor, junto con Andrés Fábregas Puig, de Frontera Sur, Tuxtla Gutiérrez, Historia de un Palacio, Historia de una Ciudad, Al fin del milenio, El rostro de la Frontera Sur, con Carlos Ruiz Abreu, de la Historia del Congreso del Estado de Chiapas, y con Ana Benítez, Muro con sabor chiapaneco. Pues bueno, vamos a dar la palabra a Carlos Román con el mismo tema. Tratemos los antecedentes de este proceso que, bueno, va a iniciar formalmente el 28 de agosto en la ciudad de Santa María Comitán. Adelante, Carlos. Muy bien, muchas gracias, Marco. Me da mucho gusto contribuir a este esfuerzo, porque es importante para Chiapas y para los chiapanecos recordar un proceso que generalmente, como bien dijo Roberto, se ve en el contexto nacional sin atender las peculiaridades regionales que son definitivas y definitorias en esta historia, ¿no? Yo querría también recordar que en las Cortes de Cádiz hubo la presencia de un chiapaneco, de Mariano Robles Domínguez, quien desde entonces señaló la condición que Chiapas vivía en el contexto de la Capitanía General de Guatemala. Se observó Robles Domínguez el hecho de que había una dificultad económica en la provincia de las Chiapas, que ya era de las Chiapas en ese momento, al constituirse 2 alcaldías mayores, la de Ciudad Real y la de Tuxtla Gutiérrez, además del Soconusco. Entonces, desde ese momento ya se estaba planteando lo que vendría a ser un tema que el historiador belga Jan de Vos definió como una condición muy peculiar de los chiapanecos, que era el sentimiento chiapaneco, es decir, una visión propia de la provincia respecto de sus condiciones políticas,
que dio lugar a que fuese precisamente en Comitán, el 28 de agosto, donde se hizo la primera proclama de independencia, antes incluso que en Guatemala y antes incluso que lo hiciera la propia Diputación Provincial. Recordemos que la Diputación Provincial en las Chiapas fue promovida precisamente por Robles Domínguez en las Cortes de Cádiz, y desde ahí encontramos los primeros antecedentes de este movimiento. Se habla mucho de la participación del cura de la parroquia de Santa María de Comitán, que era Fray Matías de Córdoba y Ordóñez en ese momento, en el proceso. Y hay que recordar que él pertenecía a la Sociedad de Amigos del País, que era una instancia en la que se comenzaron a discutir los temas relacionados con la economía, con la política y con la sociedad en ese momento. Entonces, ya había previamente, a pesar de que aquí no hubo en ningún momento acciones de guerra, es decir, el levantamiento que ocurrió en el centro de México, en Guanajuato, no tuvo repercusiones locales. Se hablan solamente de la batalla en Tonalá, pero es un hecho aislado. De hecho, aquí no hubo, digamos, una movilización militar en ese sentido, pero evidentemente había distintos personajes. Hay que señalar que en Comitán no solo estuvo en el Cabildo Abierto, en la sesión de Cabildo Abierto a la que convocó el ayuntamiento, no solo participó Fray Matías de Córdoba, sino también Fray Ignacio Barnoya, que es, digamos, un héroe olvidado, que es un personaje que, además de haber estado en Comitán en esta proclamación el 28 de agosto de 1821, participó en la formulación del Plan de Chiapas Libre junto con Joaquín Miguel Gutiérrez, pero precisamente por ser peninsular y por haber optado en forma definitiva después por la incorporación de Chiapas a Centroamérica, Barnoya es un personaje olvidado, que debería ser reivindicado como también uno de aquellos que dieron lugar a esta circunstancia en nuestro estado. Entonces, hay que considerar que las reformas borbónicas que dieron una nueva circunstancia política y administrativa a las colonias del Imperio Español fueron precisamente un antecedente en la medida de que modificaron la relación entre las colonias y el imperio. Obviamente la invasión napoleónica que mencionó Roberto también tiene una importancia central en este proceso y reitero, si bien Chiapas no estuvo presente en lo que tiene que ver con las movilizaciones militares de la independencia, evidentemente había ya aquí ideas por parte de la oligarquía criolla de independizarse y además, en el caso particular de nuestro estado, de separarse de la Capitanía General de Guatemala. Al ser Chiapas, y además recordemos que la proclamación de independencia en Guatemala se dio hasta el 15 de septiembre de 1821, ocurrió primero en Comitán, el 5 de septiembre sucedió en Tuxtla Gutiérrez, el 8 de septiembre en San Cristóbal y en la Diputación Provincial, en Ixtacomitán y en algunos de los otros partidos que formaban parte de la provincia de las Chiapas. Entonces, aquí hubo precisamente, antes que en la propia Guatemala, esta idea. Además, a diferencia de lo que sucedió allá, con una mención al Plan de Iguala, que finalmente fue la circunstancia política que dio lugar a la consumación de la independencia nacional. Entonces, no solo hablamos de que en ese momento Chiapas proclama su independencia, las principales ciudades lo hacen, sin temor a lo que opine Guatemala, con esta idea y con este sentido que después conduciría a nuestro estado, primero a agregarse al imperio de Iturbide, después a separarse como lo hizo el resto del país, pero finalmente a su federación en 1824. Entonces, estos antecedentes se tienen que entender como parte de un contexto mucho más amplio
en el que participaron pues todas las colonias del Imperio Español y en el que el propio imperio reformuló su condición política y su condición administrativa. Sí, Carlos, sí, efectivamente es parte de un proceso que tiene sus propias particularidades, pero está inserto en todo un movimiento internacional, desde la situación de la invasión napoleónica, las reformas borbónicas que hicieron posible este descontento generalizado, no solamente de Chiapas, sino de todas las provincias de Centroamérica, el papel de la Sociedad de Amigos del País, Mariano Robles Domínguez, que presenta todo un documento que es prácticamente, como yo diría, el primer plan de desarrollo de Chiapas, ¿no? Y obviamente Fray Matías de Córdoba, Fray Ignacio de Barnoya y Juan Perrote, entre otros, ¿no? Pero bueno, una vez dadas estas condiciones necesarias, un día, el 28 de agosto precisamente, se reunieron las autoridades arengados por Fray Matías en la ciudad de Comitán y se declaró la independencia de la provincia de Chiapas, tanto de Guatemala como de España. Luego lo harían Ciudad Real, Tuxtla, Chiapa de Corzo, otros pueblos, y hasta el 15, Guatemala. Pero ¿por qué nosotros insistimos en que, por eso precisamente insistimos en que Comitán es la cuna de la independencia de Centroamérica? Y esto hay que señalarlo muy bien como chiapanecos, porque en el contexto de la historia nacional se pierde o se ignora, ¿no? Prácticamente no se le da esa circunstancia. Roberto, dentro del comité de la Asociación Civil que ustedes han pugnado precisamente por ese reconocimiento, háblanos un poco de la importancia que tenemos que tener en cuenta para que este 28 de agosto sea un día incluso hasta de fiesta nacional, ¿no? Estoy iniciando justamente con Bueno. diciendo que el proceso chiapaneco pasa inadvertido en términos generales en el contexto de la historia nacional. Y bueno, y lo más lamentable es que pasa inadvertido para los propios chiapanecos, a pesar de que es su historia. Pero también pasa inadvertido para los centroamericanos. He estado revisando algunas publicaciones que se dan en Centroamérica y ninguna menciona que el inicio del proceso se da justamente en Comitán, Chiapas, México. Se da por sentado que el 15 de septiembre es la proclamación de la independencia en Guatemala y que por lo tanto es la independencia de todas las provincias, desde Guatemala hasta Costa Rica, pero no se menciona el hecho de que el 28 de agosto se había iniciado el proceso precisamente en Comitán. De ahí la importancia y que tiene que se le reconozca en términos locales, en términos nacionales e internacionales, el que Comitán tenga esta peculiaridad histórica. ¿Y por qué se dio en Comitán? Hay muchas circunstancias por las cuales se da en Comitán, pero yo creo que se da en Comitán por la presencia, entre otras cosas, de alguien que estaba muy inmerso en la observación de la problemática social y económica de la provincia, que era Fray Matías de Córdoba. No hay que olvidar que Fray Matías de Córdoba, que es un personaje del cual debemos hablar más largamente y que yo supongo que tendrá un momento también importante y crucial en esta serie de programas. Fray Matías de Córdoba fue parte de la Sociedad Económica de Amigos del País de Guatemala y fue uno de los fundadores de la Sociedad Económica de Amigos del País de Chiapas. Estas sociedades que venían de España también, que eran un impulso que se daba desde España a estas organizaciones civiles que estaban interesadas, uno, en conocer, diagnosticar cuál era el problema del atraso en sus respectivas regiones y sobre todo proponer soluciones. De hecho, muchas de las soluciones que proponen coinciden con muchos de los intereses que el primer diputado chiapaneco, Mariano Robles, del que ya habló Carlos Román, lleva para presentar a las Cortes de Cádiz. Pero el 28 de agosto, cuando ya todo el mes había habido una serie de pláticas con el jefe de las armas en Comitán, con los personajes prominentes de la pequeña villa de Santa María de Comitán, pero el 28 de agosto lo que impulsa esta decisión es que la cercanía del ejército trigarante y la ya indiscutible
llegada del ejército trigarante también a la Ciudad de México, que sucederá a los pocos días, y por lo tanto ante una nueva situación política del vecino. Y obviamente es cuando se da un proceso que ha sido un poco, digamos, adornado, por así decirlo. Se dice que Fray Matías en la misa muy temprano convoca a la feligresía a una misa muy importante en Santo Domingo. La primera convocatoria se da en el Templo de San Sebastián. La misa en Santo Domingo ya se toca el tema de la necesidad de la independencia, que lleva a lo fundamental, que son las reuniones de cabildo. Dos, porque hay una discusión allí entre los participantes que llevan a la proclamación de la independencia de Comitán del Imperio Español. Este ejemplo va a cundir en la provincia, primero en Zapaluta, la actual Trinitaria, y luego, como ya se dijo aquí, en Tuxtla y en San Cristóbal. En la declaración de San Cristóbal, al ser la capital, evidentemente incluye a toda la provincia, y se manda esto pues a la que era la capital del área administrativa a la que pertenecía Chiapas, que era Centroamérica. Se manda la notificación a Guatemala, y ante este estímulo, y lo dice el Acta de Independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre se proclama la independencia de todo Centroamérica. Todavía ahora, el 15 de septiembre, la fecha nacional de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y con lo cual siempre hay, por cierto, una confusión, sobre todo hacia afuera, porque casualmente se celebra un día antes de la fiesta nacional mexicana, pero el proceso centroamericano que inicia en Chiapas se refiere al año de 1821. Por lo tanto, también las repúblicas centroamericanas estarán celebrando su bicentenario en los días posteriores a que lo hagamos en Chiapas, pero además es importante que lo recordemos por un detalle interesante del valor de las conmemoraciones históricas y de la divulgación de la historia. Cuando se hace esta divulgación de la memoria histórica, estamos construyendo ciudadanía, y en ese sentido es importante que se le dé la divulgación para que los chiapanecos conozcan un episodio pues que va a ser crucial, porque además en ese momento Chiapas, después de la proclamación de la independencia en Comitán, y ya en San Cristóbal en septiembre de 1821, junto con las demás provincias centroamericanas, se une al Imperio Mexicano, que va a ser encabezado por Iturbide, que va a ser un proyecto político fallido. Ya lo sabemos, conocemos la historia, no dura mucho, pero esta es la primera unión ya política a México, la que se da entre noviembre y ya oficialmente en enero de 1822, o sea, el próximo enero será un bicentenario de esto, pero además muchos acontecimientos de índole política, cultural, económica, se van a dar en estos años 20 de nuestro siglo XXI como bicentenarios de la misma manera, porque Fray Matías de Córdoba, el personaje central que consideramos central en este acontecimiento, no hay que olvidar que también fue un literato, un hombre interesado también en la promoción de la educación y la cultura, y por lo tanto hay una serie de factores que tienen su origen en estos años, al mismo tiempo que la consideración de la mexicanidad chiapaneca a partir de la unión primero al Imperio de Iturbide y luego ya como Estado a la Federación Mexicana en 1824. Román, sobre el mismo tema. Por favor. Sobre el mismo tema. Yo creo que precisamente esta oportunidad de hablar del contexto regional y del contexto del Estado nos permite superar algunos mitos que hay en torno del hecho del 28 de agosto. En efecto, la participación de Fray Matías de Córdoba y Ordóñez es fundamental, pero se ha querido hacer una especie de homologación con el grito de independencia del padre Hidalgo en 1810, y en realidad no ocurrió así. En principio, dos síndicos del Ayuntamiento de Comitán, Victoriano Cancino y Miguel Ortiz, son los primeros que hacen, digamos, un llamado
para que haya una reunión de cabildo en razón de la presencia de las tropas del ejército trigarante en la frontera con la Capitanía General de Guatemala, que estaba situada en Oaxaca. Ellos se preocupan por esta circunstancia y quieren evitar que hubiese acciones de guerra que además afectarían la estabilidad de la provincia de las Chiapas. Entonces, convocan a una reunión de cabildo en la que participan 11 personas que están integradas dentro de este cuerpo edilicio y posteriormente hacen una cuestión que es extraordinariamente democrática para su época, que es un antecedente además importante de cómo los chiapanecos han tomado sus principales decisiones de una manera colectiva, involucrando a la población, y 27 personas, entre las que están precisamente 3 dominicos, que son Juan Perrote, Ignacio Barnoya y Fray Matías de Córdoba, discuten y plantean cuál es la determinación que deben tomar, que precisamente se inclina hacia la proclamación de la independencia de la villa de Comitán. Entonces, hay que entender eso en su contexto. Por supuesto, Fray Matías tuvo un papel previo a este suceso. Muy posiblemente fue uno de quienes convenció a los que participaron en esta reunión de Cabildo Abierto sobre la pertinencia de proclamar la independencia, pero también hay que entender que precisamente fue Ignacio Barnoya, en escritos posteriores, quien le dio al padre Matías de Córdoba esta relevancia. Barnoya es el primero que menciona la importancia del papel de Fray Matías de Córdoba en este suceso, y curiosamente después, digo, no es de ninguna manera casuístico ni raro, porque precisamente Barnoya al final se inclina por la pertenencia de Chiapas a Centroamérica. Recordemos que no a Guatemala, porque precisamente en 1824, cuando se constituye la federación que da lugar a la República Mexicana, en Guatemala no estamos hablando de la constitución de esta entidad como un solo país, sino también de una federación centroamericana que siguió funcionando hasta mediados de la siguiente década, hasta 1836. Entonces, la disyuntiva en la que se encontró Chiapas no fue entre México y Guatemala, sino entre México y Centroamérica. Y precisamente Barnoya, recordemos también, por ejemplo, que Joaquín Miguel Gutiérrez, a quien vemos detrás de Marco Antonio Orozco, que representaba al partido de Tuxtla en las discusiones previas al plebiscito de 1824, también era proclive a la Federación a Centroamérica. Entonces, hay que entender esta circunstancia. Posteriormente, Barnoya también participa en la formulación del Plan de Chiapas Libre, en el que Chiapas se separa del imperio ya fracasado, del imperio de Iturbide, y busca de manera autónoma, de manera voluntaria, de manera autodeterminada, cuál sería su posterior destino. Es muy bonito el título de un libro a este respecto de Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz, que se llama precisamente Encrucijada y Destino de la provincia de las Chiapas, porque los chiapanecos en ese momento se vieron en esa coyuntura y es muy notorio, muy relevante señalar que lo hicieron de una manera pues muy democrática para su época. Hay quienes ponen en duda, digamos, el plebiscito porque se hizo votar a los muertos y se hizo votar a gente que no tenía derechos políticos, pero sin duda se trata, como también ocurrió en este momento del 28 de agosto, en esta reunión de Cabildo Abierto, pues de una extraordinaria participación democrática abierta en la que la población opina, y en este caso, pues los principales y la gente de razón, como se llamaba entonces, que precisamente ya tenía ideas independentistas y que en esta condición inclina la opinión del ayuntamiento, que es quien hace precisamente al final la declaración de independencia. Efectivamente, Carlos, eso de los mitos es muy importante, que pueden desenmascararlos, desterrarlos, porque comúnmente, a falta de información, a falta de un rigor metodológico,
era muy común comparar la historia nacional y con la historia local y como que homologarla o inventarla más bien, ¿no? Eso del grito que ni tampoco Miguel Hidalgo lo dio, lo incluían en libros de texto y libros aquí, como que si Fray Matías de Córdoba hubiera hecho ese grito, ¿no? Lo cual que tampoco fue realidad, ¿no? En realidad tenemos que ver que 4 días antes se había firmado ya el tratado de los tratados de Córdoba, entonces era inminente la independencia. Y entonces lo que hizo sabiamente, eso sí, Fray Matías y todos, pues es ratificar algo que ya era justificado, ¿no? Incluso algunos libros señalan que hubo discusiones y que Fray Matías de Córdoba no estuvo de acuerdo y que por eso no firma el acta. Y entonces, pues obviamente es un acta de gobierno, es un acta de gobierno municipal, de ayuntamiento. Ahí no tiene que llevar la firma del cura, ¿no? El cura estuvo proponiendo, insistiendo, pero el acta no lleva su firma, ¿no? Y esto es posible gracias precisamente a la Constitución de Cádiz, que ya se había mencionado con anterior, que crea la figura jurídica política del ayuntamiento y esta es capaz de conformar un gobierno municipal que puede emitir una decisión de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, ese y otros temas son muy importantes y el otro precisamente que queremos destacar es la visión compartida. En días pasados tuve un conversatorio con Aníbal Chajón, historiador de la Universidad de San Carlos de Guatemala, invitado por el Fondo de Cultura Económica de ese país, y ahí planteamos que es necesario construir una visión compartida, en virtud de que la situación política que implica la división de poderes ha parcializado o fragmentado este proceso que pues en realidad compartimos Chiapas y los países centroamericanos de hoy, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo podemos contribuir a que se conozca y se difunda este proceso? Pues para no seguir repitiendo el mismo discurso del centro que se ha construido a través de muchos años y que oculta esta realidad de los chiapanecos, que tenemos un pasado común con Centroamérica. Entonces, eso sería, digamos, para cerrar este conversatorio. Ojalá y podamos hacer otros más, pero la visión compartida yo creo que sería muy interesante, ¿no? Roberto. Mire, pues sí, efectivamente, y yo creo que una de las maneras de hacerlo es esta difusión, como la que hacemos por las redes. Ahora son medios muy, muy poderosos, y en ese sentido yo creo que este tipo de esfuerzos son importantes para ir contrarrestando estos mitos, este desconocimiento. Nos encontramos generalmente ante, pues si no poco interés, sí a lo mejor poca información muchas veces de las instituciones que deberían de estar divulgando estos acontecimientos. Y yo creo que también en parte viene la necesidad de que sean la academia, las organizaciones civiles y otros interesados quienes contribuyamos a que se difunda. Es muy importante porque además veo, y lo veo incluso en el medio universitario, que se siguen manteniendo historias sin ningún fundamento. Por ejemplo, aquello de que se dice que en algún momento de 2024 se acabará con una especie de contrato que se hizo con la Federación Mexicana, lo cual es falso. La separación de Centroamérica y el posterior dilema entre unirse a la Federación Mexicana o a la Federación Centroamericana no implicaba a la Guatemala actual como la conocemos, porque no existía en ese momento. O sea, y por el otro lado también vemos en Guatemala mucha gente que cree que México le robó una parte de su territorio al incluir a Chiapas entre el territorio nacional, que también es completamente falso, puesto que Chiapas era una provincia como lo era Nicaragua, Honduras, El Salvador, y que no tenía, que no hubo digamos, tal abuso de parte de la Federación Mexicana, pero que sin embargo es una idea bastante generalizada, incluso entre
clases más o menos educadas de Guatemala. Así que yo creo que la difusión de esto también significará, por un lado, acabar con muchos mitos, pero también tener claro que nuestra construcción, insisto, de ciudadanía tiene que estar basada en una memoria histórica que realmente le dé valor no solo a los acontecimientos específicos como la proclamación de la independencia, sino también al trabajo que hicieron muchas personas concretas. En este caso, incluso es interesante que tengas precisamente ahí contigo a Fray Matías de Córdoba y a Joaquín Miguel Gutiérrez, porque precisamente ellos representan muchas de las inquietudes del momento, muchos de los intereses, muchas de las preocupaciones, y muchas de esas preocupaciones siguen siendo preocupaciones actuales, vigentes, que nosotros, como los chiapanecos actuales, tenemos que enfrentar. Y que por lo tanto también tener esas bases del conocimiento de estas actuaciones personales y colectivas, nos van a dar, por supuesto, también bases para saber cómo vamos a enfrentar el futuro después de estos 200 años de vida independiente, por un lado, y 200 años de entidad mexicana. Sería interesante, además, insistir que una de las características más importantes de Chiapas en el contexto mexicano es sus características centroamericanas. Le da a México en su diversidad este carácter centroamericano, y que México podría muy bien aprovechar esta ventana cultural, histórica, para afianzar sus lazos con los que son finalmente sus vecinos en el sur, los países centroamericanos. También los países centroamericanos tendrían en Chiapas un puente natural, cultural, hacia su vecino del norte, que es México. Así que creo que no hemos aprovechado del todo. Ha habido intentos muy exitosos, todavía a fines de siglo, los encuentros centroamericanos que se dieron, produjeron incluso publicaciones muy importantes, que yo creo que tenemos que continuar. Yo creo que por el ámbito cultural, académico, hay mucho para estrechar estas relaciones, y para que tanto los guatemaltecos como el resto de los centroamericanos no sigan siendo vecinos lejanos de los chiapanecos, porque además compartimos pues una serie de cuestiones históricas y culturales que no podemos negar. Carlos. Sí, mira, yo creo que tiene razón Roberto en este sentido. Vale la pena revisar la historia, no solo como un ejercicio ocioso por conocer el pasado, sino precisamente por las implicaciones políticas, culturales, sociales que contrae. Debemos entender que este proceso en el que Chiapas se vio inmerso, pues es un proceso muy singular. Cuando hablamos del federalismo en México, no podemos excluir esta historia. Yo creo que de ninguna manera, obviamente había casos como el de Jalisco, la Nueva Galicia o de Yucatán, en donde también había un interés muy peculiar por la integración de la República, pero Chiapas es el único estado en todo este contexto de los 32 estados que son ahora en nuestro país. Todavía nosotros aprendimos de niños que había 29 estados, 28 estados, 2 territorios y un distrito federal, era como nos enseñaban la geografía política de entonces. Ahora son 32 estados, y el único que de manera voluntaria se incorporó a la República Mexicana naciente en 1824 fue Chiapas. Hay que entender, pues, que tenía precisamente esta disyuntiva entre la República Mexicana y la República Centroamericana, que siguió vigente hasta 1838, y hay procesos que los propios chiapanecos desconocemos y que vale la pena investigar y entender, como es el caso del Soconusco. El Soconusco, recordemos que en el plebiscito participaron los 12 partidos que eran, digamos, la forma de organización política de entonces, 12 partidos, que no se refiere a partidos políticos, sino a circunscripciones territoriales, que estuvieron en el debate sobre la pertinencia de federarse a México o a Centroamérica, y el Soconusco no estuvo de acuerdo, y al final se quedó en un impasse político en el que no perteneció ni a México ni a Centroamérica. Centroamérica, la República Centroamericana se disuelve a mediados de la década de los 30, y el Soconusco no se reincorpora oficialmente a Chiapas y a México, sino hasta 1880.
42. Entonces, es una historia particular que también tenemos que estudiar, que también tenemos que analizar como parte de lo que significa la formación histórica de Chiapas como una parte del país al que pertenecemos. De hecho, la frontera entre México y Guatemala no se define jurídicamente sino hasta 1883. Entonces, esto también tiene un importante significado. Y como bien dijo Roberto, en algunas coyunturas políticas en Guatemala se ha tratado de manejar esta idea equivocada de que la República Mexicana le sustrajo una parte del territorio. Hace relativamente poco tiempo, en la dictadura de Romeo Lucas García, hace unas cuantas décadas en Guatemala, el mapa de Guatemala que ellos divulgaban comprendía a Chiapas y a Belice, que son territorios que no les pertenecen. Entonces, yo creo que la importancia histórica de este suceso va mucho más allá de una mera conmemoración y tiene que ver con precisamente la asunción de la identidad de Chiapas como parte de México, pero también como parte de Centroamérica. Nosotros tenemos una vocación y una voluntad, incluso la forma de hablar, el habla popular en Chiapas, es la única que todavía utiliza el voceo como se usa en Centroamérica. En Tabasco desapareció incluso de manera abrupta porque fue prohibida esta forma verbal, pero en Chiapas seguimos hablando de voz como se habla en Centroamérica. Tenemos una identidad que nos une en la gastronomía, que nos une en la cultura. Somos también un territorio en el que en la región mesoamericana se desarrolló la civilización maya y buena parte de los grupos étnicos chiapanecos y guatemaltecos son compartidos. Hay etnia mame en Guatemala y en Chiapas, hay cachiqueles, tojolabales en ambos lados de la frontera, incluso tzotziles del otro lado de la frontera. Entonces, tenemos una identidad que precisamente no solo implica el pasado, sino el presente y el futuro. La única manera en la que, bien dijiste, Marco, que de algún modo el primer plan de gobierno fue la presentación de Mariano Robles Domínguez en las Cortes de Cádiz, pues todos los planes de gobierno contemporáneos deben incluir la necesidad de que el desarrollo comprenda a toda la región. O sea, no podemos seguir aislados, no podemos seguir separados. La frontera del sur es una frontera diferente a la frontera del norte, es una frontera que no separa, sino que une, y tenemos que entender este proceso histórico precisamente para poder sumar fuerzas en la necesidad de que nuestra región se desarrolle, de que nuestro estado tenga, como deseó Mariano Robles Domínguez en su momento, como lo deseó Fray Matías de Córdoba, como lo desearon estos próceres que participaron en el proceso de nuestra independencia, pues un desarrollo que permita que la calidad de vida de nuestra población mejore. Entonces, esa es la importancia de la historia. No solo se trata de un ejercicio en el que deben estar vinculados los investigadores o aquellos interesados en el pasado, sino tiene que ser un proceso que comprenda toda la población. O sea, se ha repetido hasta el cansancio aquella frase de Santayana de que quien no conoce su historia está condenado a repetir los errores. Yo creo que en este caso particular tenemos mucho que aprender. Tenemos que aprender precisamente de esta voluntad democrática, tenemos que aprender también de este deseo de autodeterminación que estuvo presente en los distintos momentos de la independencia y de la Federación de Chiapas a México, en estos bicentenarios que ahora celebramos. Muy bien, pues coincidimos en que tenemos que difundir más, tenemos que investigar más, dar a conocer este proceso con sus particularidades propias de nuestra historia y una visión compartida con Centroamérica. Creo que tenemos entonces que seguir. Ojalá y podamos hacer otros programas en donde también, por ejemplo, estén historiadores o conocedores de este proceso de México, de Chiapas, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de otros países y otros programas también en donde incorporemos a gente
Comitán, Chiapa de Corzo, Tapachula, y poder construir entre todos una visión más amplia y poderlo difundir para que no solamente sea un acto conmemorativo de un solo día y ya no, sino que sea un verdadero proceso de concientización, de difusión de nuestra identidad como chiapanecos. Yo les agradezco mucho a Roberto, a Carlos, este primer programa. Ojalá tengamos otros y también otras instituciones harán lo mismo. Tengo conocimiento que están preparando ya otros programas y qué bueno, y otros municipios también, ¿no? Entonces, esto que sea una serie de acciones de todos los municipios, de organizaciones y de instituciones, y que todo esto va a abonar seguramente en una nueva visión más realista, más objetiva y más integradora, sobre todo, ¿no? De estos territorios que, pues, por situaciones políticas, pues han carecido de esta visión, incluso han provocado enconos o hasta enfrentamientos como algunas veces quisieron realizar aquellas personas que no comprendían la magnitud de este pasado. Yo les agradezco mucho y pues bueno, vamos a estar pendientes de lo que se haga en todos lados por parte del Ayuntamiento de Tuxtla, pues vamos también a realizar algunas actividades en torno a lo acontecido aquí en esta capital, en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.